Bueno, como cada lunes y como ustedes también ya estaban preguntando, ya está aquí Cristian. A ver, ¿cómo estás, Cristian? Aquí estoy, aquí. Qué bueno. Buenos Cristian, días. Ya te extrañábamos. Buenos días. Ayer te vi con otras mujeres. Con otras mujeres. Mujeres de valía, mujeres con Marcela Lecuona. Sí, también más tarde estuvo Justo Sassi también. Alina Duarte, Citlali Hernández y muchas más. Y había otra, sí hubo, por decirlo así, 2 tandas, 2 programas. Uno a las 6 y otro a las 8. Pero yo una crítica constructiva, es muy poco tiempo. Pero sinceramente, la más culta, la más emblemática, la más versada, la más crítica, por ejemplo, y para quien no lo haya visto, los invito a verlo, hiciste un comentario en torno al racismo, al normalizado y al clasismo normalizado en torno a un equipo de fútbol. Al América. Fue muy interesante eso, ¿no? No, un placer. Mis aplausos y mis respetos para ti y para las demás compañeras. Ay, gracias por vernos, Cristian. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de cosas espeluznantes, como siempre. Pues obviamente la agresión en contra de Irán continúa y la resistencia iraní prosigue en contra del proyecto colonial sionista y en contra también del imperialismo estadounidense, que esta semana, además de intentar generar otro genocidio más, esta vez en Irán, también ha provocado un ecocidio en suelo iraní y en las aguas iraníes y en el aire iraní, al haber atacado, muy similar al escenario de 1991, lo ocurrido en Irak, cuando Saddam Hussein incendia los pozos petroleros. Esta vez lo que ocurre, Saddam Hussein, por cierto, extítere el imperialismo estadounidense, en contra de Irán además. Esta vez Estados Unidos atacó, Estados Unidos conjuntamente con el sionista, atacó instalaciones petroleras de hidrocarburos en Irán, pero muy cerca de Teherán. Y esto provocó, además en un momento en que hay época de lluvias, provocó lluvia ácida, que va a tener efectos devastadores en la salud de la gente inmediatamente, pero también a largo plazo. Y eso se conjugó justamente bombardeos de todo tipo en contra de infraestructura civil por parte del ente colonial sionista y genocida israelí, al mismo tiempo que respondía legítimamente Irán, atacando blancos en la Palestina ocupada, ¿no? En el ente sionista. Y estamos justamente en ese escenario, con un estrecho de Hormuz cerrado, no totalmente cerrado, hay como un mito de que lo han cerrado por completo, que ni una embarcación pasa. No es así. Sí hay embarcaciones que están cruzando, algunas no necesariamente que no estén vinculadas al imperialismo occidental. Sin embargo, en el momento en que decida la República Islámica de Irán, podría cerrarlo completamente. No es fácil, aunque es un estrecho de pocos kilómetros de ancho, no es fácil cerrarlo, pero la República Islámica podría hacerlo, colocando incluso minas submarinas, y cualquier objeto que pase, pues ser derribado, ¿no? Ser destruido, ser hundido, perdón, no derribado. También en cuestiones aeronáuticas. Y bueno, lo que estamos viendo paulatinamente es cómo el conflicto se está empantanando, que es lo que yo mencioné. Lo mencionamos la semana pasada. El objetivo de Irán también es empantanar al imperialismo estadounidense. Obviamente el costo para la República Islámica va a ser extremadamente duro, no va a ser sencillo, y más si consideramos que tienen al sicariato sionista que se enfoca en matar población, obviamente, ¿no? Pero a la larga, entre más se prolongue el conflicto, quien más saldría victorioso sería la República Islámica de Irán. Por el contrario, Estados Unidos y su mascota sionista obviamente se verían sumamente afectados, como ya lo están en este momento, ¿no? Hay otros escenarios, por supuesto, de conflicto. El norte de la Palestina ocupada, cruzando la frontera libanesa, el sionismo está haciendo exactamente lo mismo en contra del pueblo libanés, atacando barrios civiles en la zona sureña, en ciudades como Qiam, que Qiam tiene además un historial brutal de ocupación sionista, donde estaba uno de los centros de tortura más célebres durante la ocupación israelí del Líbano, pero también el sur de Beirut. El sur y el centro de Beirut, porque ya no nada más atacan las zonas, los barrios chiíes duodecimanos, sino también el centro, lo que sería históricamente el centro histórico, digamos, de Beirut, ¿no? Lo poco que queda, porque en sucesivas agresiones sionistas, Beirut ha sido arrasado poco a poco. Entonces, ese es el escenario, un conflicto que se agudiza día con día y que mientras tanto que ocurre al otro lado del planeta, en suelo estadounidense,
Trump está convocando un segundo plan Cóndor. Luego hablaremos de eso. De hecho, nos explayaremos más en retrovisor. Pero bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Creando, y en esta guerra global en contra del planeta, en contra de cualquier ser humano, el imperialismo estadounidense también está moviendo las cartas en su órbita, en su patio trasero, en su piscina, si es el Caribe incluso, para subordinar a todo el continente en torno a gobiernos de extrema derecha de la más diversa índole, ¿no? Desde nazis hasta cleptocracias nacionales y gobiernos auténticamente vinculados al narcotráfico, ¿no? Y mientras tanto en Irán, pues bueno, lo que estamos viendo es que paulatinamente además el precio del crudo se ha disparado, ya rebasó los $100, si no me equivoco hace unas horas estaba en 113, 115. Creo que volvió a bajar porque anuncian los europeos que los barriles que tienen de reservas, el crudo de reserva lo van a sacar al mercado. Pero esto va a durar, ¿qué? ¿Una semana? Entonces, si seguimos con esa tendencia, el precio del petróleo podría ascender incluso a los $200 por barril, lo cual sería espectacular. Y ese es uno de los motivos por los cuales Europa, no necesariamente porque no tengan una política iranófoba, porque históricamente han sido iranófobos. La tragedia, de hecho, la agresión en contra de Irán histórica comenzó como desde el siglo XX, encabezada por Gran Bretaña. Lo que pasa es que a diferencia de lo que puede ser Estados Unidos, que además ya aseguró con el ataque a Venezuela y el control en este momento que tiene del territorio venezolano, ya aseguró un flujo de hidrocarburos constante, no hacia Europa. Entonces Europa por eso se mantiene tratando de llevar al diálogo todo, ¿no? Entonces esa es su preocupación, porque Europa no tiene ninguna materia prima, mucho menos energéticos, hidrocarburos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto a gas natural también es importante, porque no puede llegar el gas natural de todas maneras a Europa, y Europa, por imposición de Washington, está impedida comprar hidrocarburos rusos por la agresión eurooccidental en contra de Rusia vía Ucrania, ¿no? De Ucrania neonazificada. Entonces, en este momento el peor escenario, económicamente hablando, es para los europeos, aunque también para Japón. Japón paulatinamente, y Corea del Sur también, porque son países totalmente dependientes de los hidrocarburos del oeste de Asia. Y con el cierre paulatino del estrecho de Hormuz, esto se va a agudizar. Y de hecho ha amenazado también el gobierno de Saná, el gobierno yemení, Ansarollah, los hutíes y demás, han asegurado que si continúa la agresión en contra de Irán, la próxima semana cierran el Bab el-Mandeb, el otro estrecho. O sea, el estrecho que sigue entre el Mar Arábigo y el Mar Rojo, lo cual podría ser una catástrofe energética a nivel planetario, pero aunque el bloqueo de hidrocarburos en los años 70 para Occidente durante la agresión sionista. Entonces, ese es el escenario. Mientras tanto, obviamente la reputación de Trump se ha desplomado, y creo que uno de sus últimos recursos que podrían utilizar, en torno muy similar a lo ocurrido con Delano Roosevelt, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, es por un escenario de guerra retrasar las siguientes elecciones intermedias, ¿no? Ese es el único salvavidas por ahora. Pero lo que estamos viendo ahorita es, por supuesto, es terrible para el pueblo iraní por las agresiones genocidas por parte del imperio, pero es más terrible para Trump, que llegó de hecho a la agresión en contra de Irán con ninguna estrategia. O sea, es tierra quemada totalmente, ¿no? Atacar blancos civiles y arrasar con la mayor cantidad de población que se pueda, obviamente por imposición del proyecto colonial sionista y genocida judío invasor israelí. En últimas horas hay varias publicaciones. Está atentos, que es espectacular la cantidad de noticias falsas y de desinformación, parte de la guerra cognitiva también, sobre la agresión en contra de Irán. Yo nunca he visto una cantidad de porquería tan brutal. O sea, notas falsas de cualquier índole para, pues, de alguna u otra manera, no nada más, en primer lugar sí desinformar, pero también en segundo lugar demonizar más a Irán y santificar más la agresión conjunta sionista imperialista. Perdón que te interrumpa. También un ocultamiento mediático y en redes sobre las afectaciones al territorio palestino ocupado, ¿no? Y las bases, o sea, como intentando minimizar los avances, bueno, no los avances, sino los ataques, pues, que se han afectado al ente sionista y al imperio por parte de Irán. Y te quería preguntar sobre estas lecturas que se han dado en las últimas horas sobre si Donald Trump habría subestimado la potencia iraní y la resistencia que tendrá en un conflicto largo, pues.
Sí, bueno, de que lo subestimaron es obvio, no sabemos hasta qué punto. También no sabemos, por obvios motivos de seguridad nacional para Irán, hasta qué punto están dispuestos a llevar esto, hasta temporalmente, cuánto están dispuestos a extender esta resistencia frente a la agresión. Porque hay varias versiones. Hay versiones que apuntan, que yo no sé, no creo que sea cierto, totalmente cierto, que el arsenal misilístico iraní podría alcanzar para un conflicto de larga duración aproximadamente 8 años de resistencia. No sé con qué tipo de misiles también. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, no había una estrategia por parte de Donald. Es muy evidente, cuando tu primer ataque es en contra de una escuela infantil al sur, en una zona provincial de Irán, es claro, y además en 2 ocasiones se ha revelado que fueron 2 ataques. Después de 40 minutos. Después de 40 minutos vino otro ataque en contra de una escuela. Estamos hablando también de mataniños, así tal cual, es la palabra más fácil de describirlo, ¿no? De mataniños y asesinos de masas, bueno, por si no ha quedado demostrado en el historial eurooccidental de 500 años, pero además también en la historia de Estados Unidos desde su fundación como país, y más aún con su patrocinio del sionismo que prácticamente en los últimos 2 años y medio ha asesinado aproximadamente 50,000 niños y 200,000 palestinos en su totalidad, ¿no? Eso muestra que no hay una estrategia, el objetivo es destruir Irán, o sea, más allá del cambio de gobierno, que ellos le llamarán cambio de régimen, también está la guerra del léxico, ¿no? Y la guerra de conceptos. Uh-huh. Es acabar con la República Islámica de Irán, acabar con su infraestructura de todo tipo, matar a una cantidad de población civil ingente, o sea, estratosférica, y literalmente para ir la República Islámica de Irán es una guerra de supervivencia. Para Washington, de hecho, recientemente Donald Trump dijo que podrían desplegar militares, ¿no? Se habla de entre 100,000 y 300,000, los cuales están nulamente preparados para esto, ¿no? Y más si vemos los escenarios afganos, iraquíes y demás, pues obviamente están imposibilitados para hacer una operación de este, y más en un territorio como el iraní, que geográficamente, orográficamente, como lo hemos visto constantemente en la cartografía que mostramos en nuestros programas, pues tiene por lo menos 5 cadenas montañosas, 3 desiertos y una zona extremadamente complicada, ¿no? No es cualquier país, no es una planicie la usanza estadounidense, ¿no? Entonces, sí, llegó sin estrategia y sigue sin estrategia. O sea, lo que intentan hacer es realmente desmoralizar a la República Islámica de Irán, y no importa tanto esta estrategia de cambio de régimen, eso más bien es una estrategia en pantalla bobos. Colocar al hijo de Reza Pahlavi diciendo que él está preparado para y que además, no sé si lo mencionamos, pero una de sus primeras declaraciones del hijo de Reza Pahlavi, el reyesuelo, el hijo del Shah, fue agradecer las acciones por parte del imperio en contra de Irán y también dar condolencias por los militares fallecidos estadounidenses, bueno, eliminados estadounidenses, ¿no? Justo cuando ya había ocurrido la masacre de la escuela al sur de Irán. Entonces estamos hablando de, pues sí, más que estrategas militares, como si ustedes escuchan las declaraciones de Pete Hegseth, uh-huh, el secretario de guerra estadounidense, que además es un nazi, literalmente es un nazi islamófobo, vean su cuerpo. A ver, no estoy diciendo que busquen fotos de él íntimas. No, vean su cuerpo, por ejemplo, los tatuajes que tiene son abiertamente, o sea, tiene mensajes islamófobos tatuados, es un neonazi, tal cual, ¿no? Que no extraña absolutamente nada tratándose de Estados Unidos, ¿no? Y más en este momento en que los neonazis son controlados literalmente por sionistas. Entonces, es eso, estamos hablando de asesinos de masas, encabezados por un presidente acusado de pederastia y abuso sexual de mujeres y de niños, que está barriendo con un país, y que ese país sigue resistiendo heroicamente además, ¿no? Un ejemplo muy interesante de cómo, a diferencia de otros países que traen el discurso de colonial y de resistencia y demás, los iraníes, sin ser socialistas, porque no lo son, obviamente, son la mayor resistencia que ha ocurrido en contra del imperio en los últimos 30 años, además, ¿no? Entonces, militarmente hablando, ellos pasaron de la narrativa al objetivo, a lo real, a través de las armas. Y más allá de esto, eso no quiere decir que las acciones por parte del imperio sean cada vez más brutales. De hecho, también ha servido para quitar máscaras en torno a todos los países, entre comillas países, que rodean a la República Islámica de Irán, tanto al oeste de Asia, en el Golfo, por ejemplo, los Petroemiratos, pero también en el sur de Asia, de cómo, y lo hemos mencionado varias veces, no porque existan alianzas como los BRICS,
eso quiere decir que son perfectamente funcionales, todo lo contrario. Hemos visto cómo la India, yo creo que si el ente sionista es el ente, más sanguinario del planeta, yo creo que el más patético es India. India es una cosa así vomitiva. Yo creo que sin duda alguna podrían empezar a teorizar en Pekín y en Moscú de que tener a este país, que tampoco no aporta mucho realmente, ¿no? India, en cuanto a la logística, no, realmente no. Creo que podrían encontrarse socios más importantes en el sur o sudeste de Asia. Y cómo es funcional totalmente al sionismo, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre en América Latina recientemente en sur de la Florida, en un campo de golf. Así, de hecho, es interesante, ¿no? Mientras la frivolidad y la banalidad por parte del imperio, mientras provocaban un desastre ecológico y genocida en suelo iraní, Donald Trump se reunía con los cipayos y juniors gangsteriles que controlan varios países de América Latina en un campo de golf en Florida. Así, ese es el nivel de frivolidad y vulgaridad muy al estadounidense, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Y en ese escenario, justamente, que constantemente hay que cambiar el régimen de Irán, porque no pueden decir gobierno, tiene que ser forzosamente régimen o dictadura, o la maléfica teocracia islámica. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Asesinaron a Ali Khamenei e inmediatamente ascendió Mojtaba Khamenei, que es el hijo de Ali. Con una línea mucho más dura que su padre, ¿no? Asesinado además recientemente por el imperio, con hijos asesinados por el imperio, una esposa asesinada, una madre asesinada, entonces... Que a ver si podemos ver las imágenes también en este acto público, en estos actos públicos, pues ahí parece gran también cohesión social, ¿no? Que era... ¿Qué piensas de esto? Nos dices que entonces se dijo en la asociación, la semana pasada hablábamos también sobre esta idea del martirio, que no solo, digamos, en un sentido simbólico, sino cierta practicidad de cohesión también y política. ¿Cómo ves esto? Pues aquí lo podemos ver, ¿no? A diferencia de los sionistas, hay un video de los pocos que han logrado salir de la Palestina ocupada, porque la mayoría de los sionistas, el régimen sionista israelí está, so pena de cárcel, está creando un cerco mediático para que no se vean los efectos de la respuesta legítima iraní en el territorio ocupado. Pero hay un video de los que emergieron que están los sionistas escondiéndose entre contenedores de basura, llorando. Hay un video también muy emblemático de una usuaria, supongo que de TikTok, porque solo en ese contexto encuentras porquería de esa índole, donde está llorando, supongo que es su departamento, por los bombardeos por parte de Irán. Y esta misma usuaria es la que imitaba a las mujeres palestinas viudas o con hijos asesinados. Se maquillaba y hacía que lloraba y demás, ¿no? Y de pronto esta mujer berreando justamente por una respuesta legítima por parte de la República Islámica de Irán. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Por la respuesta. Justo. Y mientras tanto vemos los contrastes, ¿no? Mientras los sionistas se esconden en botes de basura, pues vemos a millones de seres humanos en Irán salir a las calles para mostrar su apoyo al gobierno. Incluso personas que otrora estaban alejadas del gobierno han salido. Porque se han dado cuenta. Es eso, o sea, lo que acaban de hacer. Porque Washington siempre la apuesta a través de la propaganda, de la guerra mediática, la guerra cognitiva, tratar de jalar las mentes y los corazones de los seres humanos, de las sociedades y de los pueblos, ¿no? O sea, por ejemplo, este bodrio de Persépolis, no se han visto Persépolis. Es una película, si no me equivoco, una producción francesa sí, producida por parte de la cúpula iraní en el exilio en suelo francés. Hay otra también en una película que se llama A Girl Walks at Home at Night. Es una película de horror comedia de vampiros producida por la diáspora iraní monárquica en California. Entonces te lo ponen, qué bella película, es arte pura y dura, pero es un mensaje de propaganda también, ¿no? Porque también en esa película bombardean la cultura occidental, el punk y todo esto, ¿no? Entonces tratar de jalar siempre a la gente al estilo de vida occidental a través de esto, ¿no? A través de la música, a través del cine, a través de la propaganda, lo que es Hollywood históricamente, ¿no? La industria de los sonidos, musical, y la industria de la imagen, o sea, el Hollywood y el cine como tal. Y de pronto, un sector importante de la población iraní, los que nacieron después de la Revolución Islámica y que tal vez los que no vivieron la agresión de Irak y Estados Unidos en contra de Irán en los 80s,
no sabían lo que realmente hasta qué punto podría llegar el imperio, ¿no? De masacrar a seres humanos. Y de pronto, el primer ataque, uno de los primeros ataques por parte del imperio y del sionismo en contra de Irán de las últimas 2 semanas fue justamente en contra de esta escuela. Y de pronto esta gente visibiliza que, ok, entonces no son una fuerza positiva, son tal cual lo decía Ruhollah Khomeini y Ali Khamenei, son el gran Satán. Y nos detestan y nos odian y nos consideran inferiores, y del mismo modo que los sionistas le llaman a los palestinos, ¿no? Amalek, pueblos de la oscuridad, Gog y Magog y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto, que salgan millones de seres humanos a las calles ejemplifica muy bien que están cerrando filas en torno al gobierno de la República Islámica de Irán, ¿no? En torno a Mojtaba Hosseini Khamenei, que de hecho el martirio lo lleva en el mismo nombre, ¿no? Mojtaba Hosseini Khamenei, que Hosseini es el iniciador del chiismo duodecimano, al haber sido asesinado hace más de 1000 años en Karbala, al sur de Irak. Y desde ese momento, pues prácticamente el chiismo lleva el martirio en su identidad, ¿no? Uh-huh. Y esto que estamos viendo es eso. Si es necesario el martirio en torno a la resistencia, pues que así sea, todo con tal de lograr la supervivencia de Irán. Digo, podríamos también hablar de la identidad iraní mitificada preislámica, porque pues esto retrocede durante siglos, ¿no? Uh-huh. Milenios, desde antes de la época de la conquista helenística, pero lo que estamos viendo sí son 2 civilizaciones totalmente antitéticas. Estamos viendo por un lado el imperialismo estadounidense y por otro lado la resistencia a ese imperio. No nada más en Irán, hay otras, ¿no? Históricas, Rusia, la República Popular de China, en América Latina y demás. Y, o sea, de hecho es interesante porque también al otro lado del Golfo, hablando de esos contrastes, uno de los blancos legítimos por parte de la República Islámica de Irán fue el régimen de Bahrein, encabezado por la dinastía al-Jalifa. La dinastía al-Jalifa es una dinastía suní que realmente estuvo mantenida histórica, ex colonia británica además, mantenida constantemente por Gran Bretaña y luego por Estados Unidos. Los al-Jalifa son suníes, gobernando una población del 75% aproximadamente, son chiíes. Y chiíes que frente a la minoría suní y a las de expatriados extranjeros, esas supercúpulas que viven en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar y demás, no tienen ningún derecho. Y de pronto se están levantando en contra del régimen de Bahrein, ¿no? Uh-huh. Un país además con muchísima historia, el mítico Dilmun. De ahí viene la idea de Jardín del Edén, viene de Bahrein. Los mesopotámicos desde Sumer y Akkad consideraban a Bahrein el lugar del jardín. Lo que luego va a ser en este robo de mitologías por parte del judaísmo, por ejemplo, el concepto de Jardín del Edén se encontraba realmente para los mesopotámicos más al sur, en la península arábiga. Entonces, no se sabe en este momento, de hecho, dónde está el monarca al-Jalifa. No se sabe si huyó del país o está refugiado en Arabia Saudí o en otro contexto. Pero ahí se ve también la fragilidad por parte de todo lo que crea Washington. No tienen legitimidad democrática alguna. Y es lo que también teme muchísimo. Más allá de la respuesta legítima de la República Islámica de Irán en cuanto a las alianzas militares de las petromonarquías, el Consejo de Cooperación del Golfo, lo que es los petromonarcas, más allá de eso, está justamente la fragilidad de gobiernos que ni siquiera, por ser clientes y títeres de Washington, ni siquiera tienen diversificada la economía. ¿Qué ocurre? Atacan la República Islámica de Irán, atacan instalaciones petroleras, centrales eléctricas e incluso centrales nucleares. ¿Cómo puede responder la República Islámica de Irán? Simétricamente y legítimamente atacando infraestructura del ente sionista o de los aliados del imperialismo en la región. Plantas desalinizadoras de agua. Ahorita el mayor problema, por ejemplo, para Arabia Saudí, no es que sus hidrocarburos no pueden salir. Es que si las desalinizadoras se ven dañadas, en una semana Arabia Saudí se queda sin agua. Ajá. Porque además entendamos que hay agua para Arabia Saudí, para los saudíes, que el concepto también, el mismo gentilicio de saudí es muy novedoso. Porque no históricamente los saudíes no han gobernado la mitad de la península arábiga, sino a partir de que de finales del siglo XVIII, una fracción, y luego ya en el siglo XIX cuando Gran Bretaña los apoya. Pero más allá de esto, para los saudíes, para la población arábiga, hay agua suficiente. Se encuentra en los manantiales, principalmente en las zonas montañosas, por ejemplo en Omán, en los Emiratos de Árabes Unidos, en los Emiratos que son montañosos, ahí están los manantiales, y en Arabia Saudí, al noroeste de Arabia Saudí, en la zona montañosa, donde incluso a veces ha nevado. Ahí hay agua suficiente. Lo que pasa es que no hay agua suficiente para el estilo de vida obsceno que lleva la cúpula saudí y los grandes millonarios de Occidente
que van a pernoctar justamente a Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, a Abu Dhabi, a solo Qatarí, a solo Bahreiní, o incluso a Kuwait, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, lo que Irán está haciendo es legítimo, además. Está respondiendo simétricamente. Y no así lo que hizo el imperio, porque el imperio desató esto. Claro. El fin de semana vi algunas entrevistas que le hicieron al presidente iraní, a Pezeshkian, ¿no? Y entonces él lo que muy serenamente responde, porque la periodista me parece que por parte de, o sea, es estadounidense, pues de una cadena estadounidense, y entonces le reitera, ¿pero qué es necesario para que terminen con esta guerra? Y él como, pues para empezar, nosotros no la empezamos, ¿no? Y ella insistiendo en hasta dónde podrían llegar las negociaciones, y el presidente diciendo, es que ya estuvimos en negociaciones anteriormente, estuvimos en negociaciones días antes de este ataque, y hemos estado en negociaciones constantemente, y el ente sionista y el imperio ha sido quienes han roto estos acuerdos, ¿no? Entonces, al final, como después de continuarlo, pues él insiste en que ya es una cuestión donde no se puede, obviamente, fiar, ¿no? de estos atacantes. Y pues esa finalmente resistencia por parte de Irán. Y aquí me gustaría preguntarte también por este nombramiento del nuevo ayatolá, porque entiendo que el ayatolá es como la máxima dirigencia, digamos, pero esto no quiere decir que sea la única. Sí, ¿no? Hay muchos otros rubros pues en las direcciones de Irán. ¿Cómo se tomaría esta decisión de continuar, de qué acciones tomar? O sea, ¿quién dirige la dirección pues de esta defensa legítima? Bueno, la defensa en lo más puro y duro, pues la milicia, ¿no? La Guardia Revolucionaria. Son dos instituciones distintas que están coordinadas, obviamente. En la elección del ayatolá, del máximo ayatolá, el máximo de la revolución, que sería ya el tercero, después de Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei y ahora Mojtaba Khamenei, responde un consejo de ayatolás. Que es unánime, tiene que ser. Tiene que ser unánime. Todo parece indicar que ya estaba decidido hace un tiempo, o sea, porque a fin de cuentas seguía la línea del padre, o sea, aunque difieren en varias cosas, por ejemplo. No, por ejemplo, Mojtaba no está tan reacio a no tener poder nuclear, a diferencia de Ali Khamenei, que seguía la línea de Ruhollah Khomeini, de la fatua. Él, de hecho, no es gran ayatolá. No tiene ese grado, no tiene el último grado necesario. ¿Te refieres al último? Ajá, es excepcional. Él tiene un grado que, de hecho, no lo puedo pronunciar porque está en persa, pero es como Hojaftesalam, algo así, que es como previo a alcanzar el máximo nivel de estudios de jurisprudencia islámica. Está en ese grado, o sea, estaba a poco tiempo de alcanzarlo, pero no lo hizo. Es un veterano de hecho, es la antítesis de lo que sería, por ejemplo, el régimen de Donald Trump. Veterano de guerra, además, sirvió antes de que su padre fuera gran ayatolá, líder de la revolución. Él combatió en la guerra Irán-Irak en múltiples operaciones. Fue herido en el brazo, en la pierna. Pues es un personaje que ha estado no nada más en la política, sino también en la resistencia más directa en contra del agresor. Es un personaje que también hay que entenderlo. Sí, por supuesto, conoce política, pero también conoce en carne propia lo que está dispuesto a hacer el imperio, ¿no? Como matar a toda su familia. Porque prácticamente este hombre sobrevivió a la agresión por parte del imperio, más reciente en contra de su padre. Y es un personaje que también conoce perfectamente Estados Unidos. Estamos viendo también, en lo más, digamos, subjetivo, estamos viendo la hibris absoluta, o sea, la banalidad de la violencia y todo lo que representa históricamente Occidente, frente a pues, la antítesis de eso, que es casi la paciencia. O sea, estamos viendo dos modelos de civilización muy distintos. Una civilización muy longeva, como la persa, que tiene como persas 2.700 años, o sea, como iranios. Y luego, pues lo que es un imperio advenedizo como el estadounidense, ¿no? Un imperio que además en toda su historia ha estado inmerso en la violencia continua, creo que solamente en 3 años no ha estado inmerso en un conflicto, ¿no? En una guerra en contra de un pueblo distinto a ellos. Entonces, es interesante, ¿no? Porque al igual que lo que ocurre en los últimos 30 años a nivel global, después de la Guerra Fría, vemos cómo resurgen potencias como Rusia,
después del periodo de Yeltsin, terrible periodo de Yeltsin en los años 90, una civilización que tiene 1000 años en dos sucesivos estados rusos, o China, que es una civilización también con una continuidad de 5 milenios, al igual que Irán, que tiene una continuidad de 2 milenios y medio, y si le sumamos civilizaciones preiranias en el territorio iraní, pues prácticamente 5.000 años, ¿no? Frente a Estados Unidos, que basó su despegue también en un proyecto colonial, en territorio que no era suyo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Explotar seres humanos en lo que es Norteamérica actualmente, ¿no? Que sigue además muy la línea de... Son herederos del Imperio Británico. Los británicos son quienes agreden primigeniamente a Irán, antes de la República Islámica, a comienzos del siglo XX. Estamos hablando también, es un conflicto civilizatorio, pero principalmente estamos hablando de un conflicto por recursos y mercados, y por supuesto por el dominio geoestratégico de una región primordial del mundo, porque Irán es eso. Irán está no literalmente está en el centro de Asia, porque está más hacia el oriente desde el oeste, pero está en una zona geoestratégica que tiene acceso a los 4 puntos cardinales asiáticos. O sea, hacia el norte el Caspio, Rusia, el Cáucaso. Luego hacia el oeste el mundo semítico, ¿no? La península arábiga, el Levante. Hacia el sur, Arabia Saudí. Hacia el sureste, el subcontinente indio, Afganistán, Pakistán, la India. Y al oriente, Asia Central y la República Popular de China. O sea, no por nada los británicos y los rusos en el siglo XIX combatieron en esa región, en el centro de Asia, incluyendo Afganistán, pero también Persia, en un escenario que se le fue bautizado como, no me acuerdo quién lo bautizó así, tal vez Rudyard Kipling, el autor británico, como el gran juego, porque los británicos ya controlaban la India, estaba el Raj británico, y los rusos habían conquistado recientemente el Cáucaso y parte de Asia Central. O sea, se iban a encontrar tarde o temprano rusos y británicos, que además eran gobernados en el siglo XIX por familiares, por primos. Vean las fotos ya en el siglo XX de Nicolás II o el Kaiser Wilhelm y el rey de Inglaterra, parecen gemelos todos, ¿no? Uh-huh. Y ahí comienza la ambición por parte de Occidente de controlar Irán. De hecho, el imperio zarista ruso hasta mediados del siglo XIX estuvo en conflicto con Persia. Hoy hay una muy buena relación entre Moscú y Teherán, pero históricamente hubo el imperio zarista ruso. Desde Catalina la Grande en adelante le robó una quinta parte a Persia de su territorio. Lo que hoy es el Dagestán ruso y gran parte del Cáucaso ruso, eso era antes territorio persa. La ciudad más antigua de Rusia es Derbent, que está en el Dagestán, la capital del Dagestán. Tiene por lo menos 3.000 años, desde la época de Ciro el Grande, y pues, ahora es suelo ruso, ¿no? Y es interesante porque, hablando del cosmopolitismo y la sociedad tan diversa, Irán es una sociedad extremadamente diversa. Washington le está apostando también a la balcanización. Uh-huh. Aunque en este momento está matando tanto a baluches como kurdos, azeríes y persas, ¿no? Sin importar dónde se encuentren, en qué parte del territorio iraní. Pero, por ejemplo, además de que conviven kurdos, pueblos túrquicos como los azeríes, baluches y demás, el mismo gobierno iraní actual, el Mojtaba Khamenei, al igual que Ali Khamenei, ellos son mitad persa y mitad túrquico. O sea, Khamenei viene de un pueblo que se llama Kamene. Kamene no es una palabra persa, es una palabra túrquica. La familia Khamenei son mitad azeríes, mitad túrquicos y mitad persas. Ahí se puede ver ese crisol tan importante, ¿no? Entre distintos grupos. Aunque, bueno, estos pueblos túrquicos que habitan en Irán ya están persianizados desde hace siglos. Y es eso, vemos dos modelos de civilización muy distintos. Que creo que sí, lo que podríamos... sí, sin duda alguna. Creo que lo que mejor describiría los adjetivos, que mejor describirían la fase que está viendo en este momento el imperio, explícita ya, es lo obsceno y casi llegando a lo pornográfico. No en el sentido pornográfico en cuanto a lo sexual. Pornográfico frente a una sociedad que está a la espera, siempre está a la espera, uh-huh, y que se adapta de alguna otra manera a los cambios que ocurren. Muchos piensan, sí, pero son una teocracia retrógrada. No, el modelo de democracia iraní es realmente es de vanguardia, porque no existe, es el primer proyecto realmente de democracia islámica. Y una democracia islámica muy distinta a lo que sería, por eso les aterra en el Golfo Pérsico. Porque en Riad, Abu Dhabi, Dubái, Doha y demás, pues imagínense que monarcas sin legitimidad alguna, colocados por Gran Bretaña y luego sostenidos por Estados Unidos, están amenazados por un distinto modo de civilización de democracia islámica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en torno a ello
creo que ahí podemos empezar a sembrar parangones y entender más o menos de qué se trata esto, ¿no? Aunque en esencia todo se reduce a una agresión para, pues, vaya, con motivos estratégicos y económicos, lo que es el capitalismo, pero también cómo utiliza el imperialismo para lograr estos efectos, ¿no? Con todas las salvedades que hay de por medio con el caso venezolano, Ajá. hace ratito que hablaba sobre Reza Pahlavi y la cohesión que parece fortalecida en Irán. Estados Unidos, me imagino que conoce también lo poco bien recibido que sería este personaje, ¿no? No sé. ¿Crees que...? Yo me atrevería, auténticamente me atrevo a decir, históricamente lo que es la Agencia Central de Inteligencia y el Estado Profundo estadounidense cuentan con miles de asesores. O sea, mercenarios de la pluma que se venden al imperio. Chomsky incluso fue por algunos momentos de eso, ¿no? Que hacen estos informes así que son prácticamente un libro entero, donde analizan, o sea, explican todo, ¿no? O sea, a fin de cuentas la información es poder, el conocimiento es poder. Eso hicieron los sionistas cuando invaden Palestina. Por ejemplo, el abuelo de Anthony Blinken eso se dedicaba. A ver cómo estaba compuesta cada aldea, quién era el líder de cada aldea, cuánta agua había en cada aldea. Acumular información. Porque tarde o temprano, si llega a haber un despliegue de tropas, o una invasión, o un ataque, esa información te va a servir, ¿no? ¿Dónde están los puntos estratégicos de cada país? Yo me atrevería a decir que Washington esta agresión la hace sin eso. Sin saber. Sin saber qué nivel de popularidad tiene es que no sé cómo llamarlo, pero pues el hijo de Reza Pahlavi, ¿no? Que vean los memes que entre cada mentira que dice le aumentan más la nariz. Que la tiene muy grande. Que la tiene muy grande, ¿no? Bueno, me atrevería a decir que son totalmente ocurrencias por parte del sionismo y es muy de acuerdo también al sionismo en su última fase, porque lo que buscan no es, a fin de cuentas no es colocar un gobierno afín, es acabar con Irán, al grado de pues, ni siquiera que tenga tecnología misilística, que se defiendan con piedras y palos. Lo declararon desde Tel Aviv, lo declararon desde Washington, ¿no? O sea, sí un declarado genocidio, pues. Sí, claro. Sí. Estamos en la era de genocidios. O sea, la historia de Occidente es del genocidio como tal. Sí. Pero ahora es abiertamente y celebrado. Si ven las declaraciones de Hegseth, o sea, lo decía, ¿no? Terror desde los aires y vaya. Declaraciones que son sujetos. Esta gente es formada por el cine gringo. O sea, de ahí vemos, igual a mucha gente le va a gustar, ¿no? Lo peligrosos que pueden resultar ciertas cintas de pues, el cine gringo, ¿no? Estas franquicias y todo eso. Buscan crear sujetos como este. O sea, totalmente alienados, totalmente deshumanizados. O sea, basura humana, tal cual. Es eso. Entonces yo me atrevo a decir que no tienen estrategia alguna. O sea, es el absoluto poder del terror a través de las armas y destruir Irán en los puntos más. Porque, a ver, si hubieran contemplado cómo responde Irán, hubieran realmente creado bastiones, se hubieran atrincherado en sus bases inmediatamente al oeste, en los países del Golfo. Ellos nunca pensaron que el primer ataque iraní iba a ser en contra. Ellos pensaron que iban a ir, al igual que en junio, directamente en contra del ente sionista. Y no, fue directamente en contra de los Petroemiratos, en contra de Qatar, Bahrein, Abu Dhabi, Dubái, Kuwait, Arabia Saudí. Entonces, y es interesante, ¿no? Porque no hay, creo que a diferencia de otros escenarios, y ahí se puede ver la misma crisis estadounidense. A diferencia de hace 20 años, no hay una preparación. De pronto Trump de la manga se saca, vamos a desplegar a 80,000 tropas. A ver, desplégalas en los agros, porque van a caer como moscas. Y de hecho, pero tampoco sorprende la barbarie y esta estupidez. Fue en el 88, es el vuelo 655, si no me equivoco. Creo que Iran Air. Vuela, no me acuerdo si de Dubái a Teherán o viceversa, con escala en Bandar Abbas. Es derribado por un misil estadounidense. Matan a casi 300 personas en el avión, civiles, por supuesto, todos ellos. En un primer momento dicen que fue un error. Está todavía, son las últimas semanas de Ronald Reagan en la presidencia. Y de pronto tienen que declarar, no declaran ya nada, nunca pidieron perdón, no fue un error. O sea, fue de hecho el cierre de la agresión de Irak, Estados Unidos en contra de Irán. Así se cerró. Y lo que estamos viendo, se inaugura esto con esta agresión en contra de esta escuela, o en contra de las jugadoras de voleibol, o en contra de instalaciones de hidrocarburos en la capital iraní. Entonces, estas acciones muestran que no hay planes quirúrgicos estratégicos. Es muy parecido a lo que podría ser Dresden en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, o lo que podría ser Stalingrado, es destruir por completo una sociedad, una nación.
Una nación que se ha estado preparando 40 años para esto, más incluso, ¿no? Es un régimen de ocurrencias. Lamentablemente, el imperialismo de ocurrencias también tiene extremo poder. O sea, pues si fuera un bully cualquiera, un asesino de masas cualquiera, un sicario, pues bueno, lo frenas, ¿no? El problema es que Estados Unidos tiene poder de toda índole, económico, mediático, nuclear, químico, biológico, al igual que su monstruito sionista. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Sí, a veces la inteligencia sirve, pero la inteligencia frente a la fuerza bruta, que también te quiere abrumar, pues es extremadamente peligroso, ¿no? Y de hecho, los invito a ver varias entrevistas que ha dado Mohamed Marandi, para mí uno de los mejores analistas que existen, iraní, que lo conocí en persona y en verdad esa sapiencia que tiene, en persona la tiene y también es un excelente ser humano, que lo dejamos plantado, por cierto. Pues no pudimos alcanzar a ir a Irán. No, eso sí, pero además yo lo dejé plantado, lo dejamos plantado en Teherán. Y qué pena, nos esperó 2 horas sentado tomando té. Pero bueno, retornando a ese escenario, este hombre lo dice, sí, va a ser extremadamente duro. O sea, muy duro, van a matar a miles, si no es que cientos de miles de iraníes. Pero al final, Irán va a vencer. ¿Por qué va a vencer? Porque está más preparado para esto. 40 años. 40 años. Y tienen, pues prácticamente conocen perfecto al imperio y lo que está dispuesto a hacer. Que incluso están dispuestos a utilizar armas nucleares. Es una posibilidad muy real. Más real que nunca, desde 1945. Por encima de la crisis de los misiles turcos. Por encima de cualquier momento. Nunca ha estado la posibilidad más cercana del uso de armas nucleares en contra de un pueblo. No necesariamente por el imperio, sino por el proyecto judío-sionista europeo, ¿no? Israel. Y aún así, Irán podría perdurar. Entonces, estamos a este punto, no estamos discutiendo en qué momento podrían utilizar un arma nuclear en contra de Irán. Eso es la barbarie, ¿no? ¿Y qué representa Irán? Pues la resistencia a esa barbarie. Aunque a la gente no le guste la República Islámica. Hemos intentado a lo largo de estos meses hacer también paralelismos con lo que ocurre en otras regiones, bajo el asedio de este imperio sionista y estadounidense. La particularidad que tiene el pueblo cubano, venezolano también, e Irán, es lo que hace también más potentes y violentos estos ataques, es decir, en el caso de Venezuela, el secuestrar a su presidente. Han tenido una manera que seguramente hablaremos más a detalle en próximos capítulos sobre esto que está ocurriendo en Venezuela, pero esta reestructura y la cuestión sí histórica de tener que secuestrar al presidente, ¿no? Sí. En el caso de Irán, estas agresiones también, porque ya nos dices que probablemente ellos en su desconocimiento no sepan bien a bien sobre la cuestión y la imposibilidad de que ingresara, por ejemplo, Reza Pahlavi, una especie de Corina Machado acá, ¿no? Y en el caso de Cuba, ¿qué? ¿Por qué? No, porque me pensé en Guaidó, como el sucesor de Ali Khamenei. Son capaces los gringos, ¿no? Y en el caso de Cuba, también esta herramienta genocida que, pues en estas últimas semanas también han aumentado estas expresiones. Para eso fue el cónclave del terror en el campo de golf por parte de Trump, ¿no? O sea, obviamente, quien crea que esto es en contra del narcotráfico, o es idiota, o tiene sueldo de los gringos, obviamente, ¿no? Porque la siguiente acción por parte del imperio, y lo ha declarado Trump, va a ser en contra de Cuba. Militar. Vamos a, si te parece también, ver, no sé si las tenemos, las imágenes sobre la protesta. ¿Cuál? La protesta que fue este fin de... Ay, perdón, bueno. Es que te quiero enseñar 2 cosas. Sí. Bueno, quiero mostrarles también a todo nuestro auditorio estas imágenes porque pues hubo una protesta. La verdad, no hubo tanta presencia, pero creo que fue porque hubo muy poca convocatoria. O sea, no estuvo tan masiva la convocatoria. Yo no pude llegar. Me preguntaron por ti, ¿dónde está Cristian Nader? Yo dije... Carolina sí fue. Llega. Sí, yo sí fui, pero me preguntaron ahí. Pero también es emisaria del proyecto. Por supuesto. No, y la verdad es que... Es nuestra canciller. Carolina es nuestra canciller. Mira, ya hemos ido a varias, es que está terrible, pero desde este año varias embajadas, pues por este asedio de Estados Unidos. No, pero me pareció muy, muy importante también, pues para hacer de conocimiento, por supuesto que si hay una próxima convocatoria también se las compartiremos. Porque a pesar de ser, pues esto, tal vez no muy amplio número quien se dio, nos dimos cita ahí afuera de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, por supuesto,
supuesto que la indignación está, ¿no? Estas imágenes también de las y los niños que fueron asesinados por el ente sionista y Estados Unidos. Y pues bueno, me parece que, estos son solamente como algunos guiños, pues las expresiones también hay que decirlo. Yo no asistí a la marcha del 8M, sin embargo sí vi también en redes contingentes antiimperialistas, también en pro de la causa palestina, pro Venezuela, también contra estas agresiones en Irán. Uh-huh. Pero a pesar de todos los sesgos, aquí estamos viendo la quema también de Val. A ver, que ahí de hecho... Ay, que entró la policía, debo decirlo. Yo tengo que hacer... A ver. Pero igual... De hecho, ya nos has hablado de eso, pero a ver, sí. Eso no es así, están mezclando cultos. A ver, explícanos. Ok, bueno. Baal era un dios del panteón cananeo, ¿ok? En los reinos de Israel, Samaria, el reino del norte y Judá del sur, se llegó a adorar a Baal, o formas de Baal. Porque Baal también surgió, por ejemplo, del contexto semítico oriental y fue exportado al noroccidental hasta que se convirtió en el Baal que todos conocemos. Como todo el mundo. ¿Viste a Baal el otro día? Uh-huh. Bueno, Baal fue el gran señor por ejemplo, de Tiro, que era la ciudad, una de las ciudades fenicias la más importante ciudad fenicia, cananeos del norte. Baal era la deidad suprema. Por ejemplo, hasta los monarcas tenían sus nombres, ¿no? Itobal. Uh-huh. De hecho, con el pasar de los siglos, con el surgimiento del cristianismo, hubo una demonización de Baal. Al grado que, por ejemplo, se convierte en Baal-Zebuf, señor de las... Baal quiere decir señor, señor de las moscas. Zebuf quiere decir eso, ¿no? Esa demonización comienza primero con los primeros judíos, que surgen no hace 3,000 años, sino hace 2,450 años más o menos, ¿no? Esos primeros judíos antes adoraban a los mismos dioses y acaban adorando a Yahvé, que es un dios intermedio, y le acaban dando dotes de divinidad suprema, única y suprema además, ¿no? Y ahí comienza la triste demonización de Baal. Curiosamente, llegando al a partir de la Baja Edad Media, entre comunidades judías recién conversas al judaísmo en Europa, se tienden mucho, por ejemplo, al esoterismo. Se desarrollan cosas como la cábala y demás estupideces, ¿no? Bueno, en torno a eso también surge la demonología. La demonología moderna, tanto en el contexto cristiano, en el contexto judío, pero también en el contexto musulmán, que es lo que es el esoterismo musulmán, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente recurrían a la demonología, pero un elemento a veces, ¿no? Y en el contexto sionista, con el pasar de los siglos, llegando al siglo XIX, el surgimiento en Europa y en Estados Unidos del New Age, o del esoterismo contemporáneo, por ejemplo, con personajes como Aleister Crowley, Telem y demás, esa demonología o angelología, porque también se invocan ángeles. En el judaísmo se invocan ángeles para matar. O sea, pues, así están de atar, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando le echan la maldición a Isaac Rabin por haber hecho la paz en los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat, se reúnen varios rabinos, entre ellos uno mexicano, y hacen un ritual y le echan una maldición a Isaac Rabin. Pero esta maldición la va a llevar a cabo no un demonio, la van a llevar ángeles, van a llevar la maldición a Rabin y lo acaban matando además, ¿no? Bueno, un pistolero, pero no un demonio ni ningún ángel. Entonces, lo que están haciendo es mezclando una forma de Baal con deidades, por ejemplo, de corte egipcio. Porque era raro que en el contexto cananeo fueran divinidades animales antropomorfizadas, como en el egipcio. O, como en el caso cartaginés, Cartago era una colonia de Tiro. Baal muta en algo que se llama, ¿cómo llamarlo? Baal jamón, no jamón de alimentos, sino jamón, como un dios, que en algunos casos tiene atributos animales, como el caso egipcio. ¿No? Están haciendo una síntesis que además fue ensalzada todo esto con la cultura de masas de comienzos del siglo XX. Uh-huh. Por ejemplo, dicen, vamos a ir en contra de Moloch, el dios Moloch. No, Moloch no era el dios, Moloch era el ritual, que se volvió muy famoso en una película italiana que se llama Caviria, y que luego se va a hacer más famoso por la película de Metrópolis de Fritz Lang. Porque cuando están los obreros trabajando, la que se venden, se enajenan a la máquina, están presas de la máquina, la criatura, que tiene además una cara, también le llaman Moloch. Entonces,
No, bueno, está bien que coma, que de hecho, esta escena que ocurrió en la embajada estadounidense, en la nueva, que además es un cuartel brutal gigantesco, ya no es la de Reforma. Mucha gente luego va a protestar a la embajada gringa, pero no es la de Reforma, hay que ir a otra embajada. Ya se fueron, ¿no? ya se cambiaron de ahí. Ya se cambiaron, es imperialismo también inmobiliario. Pero bueno, en el cártel de inmobiliarios. No se sorprendan que está en Nuevo Polanco, además. Irrigación. En la colonia Irrigación. Bueno. Y aparte un despliegue, hay que decirlo, policiaco ahí. Sí, supongo que había más policías que sí. manifestantes, obviamente, ¿no? Entonces, en torno a ello, tiene mucho que ver también con la cultura de masas a través del internet, elementos estéticos puramente, ¿no? Si ven estas escenas quemando la efigie de Baal, entre comillas, esa es la misma escena que en Charlton Heston, en Los 10 Mandamientos, cuando interpreta Charlton Heston a Moisés. Cuando sube entre comillas, que nunca ocurrió así porque Moisés además no existió, pero cuando sube al monte Sinaí a recibir los mandamientos, que regresa después de como un mes, y están los hebreos, todavía no judíos, que tampoco existieron, bailando con un macho cabrío, ¿no? Entonces, no, a ver, de hecho es interesante porque Baal realmente era una divinidad a la que se oponían los judíos, los judíos auténticos, los judíos de Judea. ¿Por qué? Pues porque era la competencia de los cananeos que seguían siendo politeístas paganos. Ya sea los libaneses, cananeos del norte, o fenicios, como le llamaban los griegos, o los del sur. Entonces, bueno, esa es mi crítica constructiva en torno a la efigie de Baal. Porque aquí lo vimos la vez pasada. Que se parece mucho, a otra divinidad que también fue sincrética, pero sincrética hace 2400 años. Cuando se crea el reino ptolomaico en Egipto, se crea la fusión de lo griego con lo egipcio. Y, por ejemplo, estaba antes el toro Apis. Y se crea un nuevo dios, una nueva divinidad, porque los dioses se crean, no nos crean ellos. Esta se llama Serapis. Y fue uno de los cultos muy populares en el periodo ptolomaico, pero también en la República Imperial Romana, en todo el Mediterráneo. Y era exactamente igual. O sea, era un toro igual que eso, ¿no? Pero obviamente vienen mucho los prejuicios que hay en torno a los cuernos, a los dioses del bosque, a Cernunnos entre los celtas, ¿no? El señor de los animales, que es una de las escenas más bellas en todo el arte, porque existen culturas semíticas, culturas iranias, en China, en Mesoamérica, que es un hombre con una cornamenta y alrededor de él siempre hay animales de todo tipo. ¿Por qué? Porque también los cultos abrámicos sacralizan los espacios cerrados y demonizan lo silvestre. Todo lo que está afuera es salvaje. Y más si tenemos personajes como Pan, que además tiene el pripianismo, por ejemplo, ¿no? No voy a explicar eso porque es muy explícito, pero atentos con lo que hacen. Tampoco, muchas veces para protestar acaban replicando escenas del mismo poder, que el mismo poder ha enquistado en nuestras mentes. Porque te acuerdas, hace un par de disrupciones, vimos aquí imágenes también de Teherán. Y que nos explicabas pero sí, para mí lo ideal es la bandera sionista o la bandera del imperio. Bueno, ¿no? pero lo que sí hubo también, que no vamos a pasar esas imágenes. ¿Por qué? Porque nos dijeron, es que hubo unas piñatas, un par de piñatas, una de Epstein y otra de Trump. Entonces, habían también niños, infancias presentes. Ya, sí. Y pues una piñata. ¿Por qué no me dijiste que había piña? Hubiera ido. Había dulces y piñatas. Claro que también se quemó las banderas. Por supuesto. No habían dulces, eran las pero las piñatas sí, y pues esas infancias pues golpearon a esas piñatas. Qué bueno. Y no fue incentivo de la violencia, sino yo creo un reconocimiento también, porque justo pues la parte central de la protesta, pues tenía las imágenes de las niñas y los niños asesinados por este ente sionista imperialista el fin de semana pasado. Entonces, pues bueno, está eso, y también quería mostrarte un video, a ver si lo podemos ver. Vamos a ver. Que yo creo que es representación, está circulando también muchísimo en redes, pues de este sionista que en una manifestación pacífica, ¿ya lo viste? Eso es en Madrid, supongo, ¿no? Creo que sí. Pero llega él dentro de una manifestación pacífica, pero ve ahorita la reacción que tiene. ¿Tiene audio? ¿Visto? No sé. Sí. A ver si podemos escuchar.
C'est vous qui avez frappé la femme. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. Vous l'avez frappé le premier. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as poussé la femme. C'est toi qui as commencé. Agresseur. Oui, vous êtes un agresseur. Vous agressez tout le monde. Vous agressez les malade. Vous êtes des malades. Vous êtes que des malades. Vous êtes que des malades. Vous êtes des malades. Mais c'est rien. Arrêtez. Vous le laissez. Il a fait ça. Il a vraiment fait ça. Il est fou, lui. Oh, regarde comment il pleure. Maman, c'est nous qui allons partir. C'est nous qui allons partir en prison. Maman, je comprends pas. Dans le temps, maintenant qu'il est en prison. No me digas, se está victimizando. Sí, llega la policía, porque antes pues, Sí. él llega a agredir a esta manifestación pacífica, ve que llega la policía y... Y aparte, una actuación además patética, además registrada en cámara, ¿no? Exacto, es lo que decías ahorita. Idiota. ¿Qué nivel? Porque sabe que lo están grabando. Cobarde e idiota además, ¿no? Y provocador, porque luego se va ahí a cobijar con la policía jugándole al víctima. Bueno, estoy seguro que en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la Universidad de Tel Aviv, debe haber alguna maestría en victimización. Porque pues esto han creado una industria en torno a ello. Y lo dice el mismo texto además de Norman Finkelstein, la industria del holocausto. O sea, no es posible. Por cierto, mientras atacaban la República Islámica de Irán atacando industria petrolera cercana a la capital que ha provocado una catástrofe ecológica. Al mismo tiempo, el Líbano estaban utilizando bombas de racimo y de fósforo blanco además, ¿no? Pero bueno, no es posible que digan que después le sigan jugando la carta de víctima a los sionistas. Es espectacular. Es espectacular tanto por los sionistas como por los imbéciles estadounidenses que les creen. En verdad, para que un terrorista como el sionista exista, tiene que existir un idiota que le crea. Y sin duda alguna los cristianos evangélicos fundamentalistas son eso. Es espectacularmente... Recientemente, hace unas horas, un padre católico, un cura católico libanés del sur del Líbano, el padre Pierre Al-Raji, de la Iglesia Católica Maronita, fue asesinado. Asesinado por el mismo ente sionista que con donaciones por parte de cristianos evangélicos sionistas, protestantes, le envían al ente sionista. Porque no nada más están las donaciones y el apoyo trillonario por parte del Estado estadounidense, ¿no? Bueno, o sea, están matando. Hay que también entender que tendremos que algún día que dedicar un retrovisor, yo creo que a eso, ¿no? ¿Qué realmente es el cristianismo fundamentalista gringo? Porque es uno de los motores del mismo sionismo, que creo que ya lo hemos hecho, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero hablar aún más, ¿no? Y es interesante porque este padre, Pierre Raji, que de hecho estuvo en México en algunas veces, el gobierno libanés, por imposición del imperio, ha prohibido a Hezbollah, ha instado a Hezbollah que deje las armas, cuando históricamente ha sido la única defensa del Líbano frente a la agresión sionista. Véase la derrota que sufre Israel frente a Hezbollah en 2005-2006. Pero más allá de esto, este sacerdote del sur del Líbano, que es mayoritariamente chií, pero aunque nunca han tenido problemas, excepto tal vez en la guerra civil, dice que él está a favor de las decisiones del gobierno de Beirut de que desarme a Hezbollah y que no tenga presencia. ¿Quiénes lo matan por no tener presencia de Hezbollah? Los sionistas. A este cura. Debería tomar la misma postura que está tomándole las iglesias en Palestina, por ejemplo, ¿no? Que en conjunto la iglesia ortodoxa, la iglesia maronita, la iglesia melquita, la iglesia armenia, dicen, no nada más están matando musulmanes, también matan cristianos. Es en contra de todo palestino, de todo cristiano, de todo musulmán, de todo druso, de todo gentil. Entonces, volvemos a lo mismo, cómo se ha normalizado la barbarie, ¿no? Hasta qué punto están dispuestos a llegar para lograr sus
objetivos. Del ente sionista ya no queda ninguna duda, ¿no? Y del imperio estamos viendo que prácticamente van de la mano. Por eso hay que poner especial atención. No nada más van en contra de Irán. Hay que poner atención en otras latitudes también en torno a lo que están dispuestos a hacer. Bueno, recientemente, lo que va del año ya lo hemos visto, ¿no? Bombardeo de una capital latinoamericana como Caracas, secuestro de un presidente, estrangulamiento y genocidio lento en contra de Cuba, prosigue el genocidio en contra de Palestina, un ataque directo en contra de Irán. Pues bueno, ¿hasta qué punto llegaremos? ¿Qué te parece si leemos Me parece excelente lo que tú me digas, comentarios? Carolina. Porque, a ver, hoy tenemos muchos acá. Qué bueno. Tantito. Dice, nadie como Nader. Cuando sea grande quiero ser como Cristian Nader. Que hace rato estaban mejor que yo. Por ti. También acá nos dicen... Perdón si no leemos todos, porque algunos también ya se nos quedaron arriba. También acá. Eso nunca lo he entendido. A mí en YouTube me pasaba que los primeros comentarios de un chat se van perdiendo. Ajá, es que... En el en vivo. Luego se pueden rescatar ya cuando se queda el video grabado. Para que, o sea, obviamente aquí los podemos leer, pero en la aplicación que tenemos para que salgan en la pantalla tienen como un límite y por eso se nos van perdiendo. Pero podemos igual leer sin que se pongan en la pantalla, eso podría ser. A ver, ¿tú tienes ahí? ¿Quieres leer alguno? No tengo... Es que yo no me puedo concentrar o no tengo esa habilidad. A ver, dicen acá, son los descerebrados del capitalismo y sin humanidad, nos dice Berenice Maldonado, que siempre nos ve también en retrovisor. Dice, eso es dignidad, dar la vida por tus ideales, por tu nación, pero lo malo es que los malos no los dejan aquí porque esos son unos cobardes que se esconden. También nos dice Nader, nos trasladas a los lugares que también conoces y analizas a profundidad, que por cierto, el cosmódromo del jueves está bien chido y le fue también muy bien, de una clase Sí, ya di mis erratas, de hecho, o sea, tuve que hacer un recuento de los daños, el control de daños, porque, a ver, mucha gente no lo entiende, pero yo también estoy, y Román es testigo de ello, estoy así como todo... No nervioso, porque no es muy notorio, pero muy como acelerado para que no rebasar el tiempo. Entonces, a veces, por ejemplo, me equivoqué en dos o tres cosas. Dije que Persépolis había sido destruida en el siglo V, si no me equivoco, cuando fue en el IV, igual me vuelvo a equivocar. Y otras 2 erratas que puse un comentario ahí. Pero no es... Oye, pero son 3 errores de una hora de información. Pero la gente también, no la gente es exigente, ¿no? Y también pues te quiere, obviamente, no digo que todos, pero siempre están buscando cualquier mácula. Ya ven cómo no es perfecto. No soy pues perfecto, la gente que yo me dicho. encontré en la protesta de Irán, me dijo una señora, especialmente, que tienes una memoria extraordinaria y que siempre te ven y que, pues sí, también esa información en retrovisor y en Cosmódromo, pues es lo que les anima a salir a protestar. Siento que eso es súper chido. No, sí, por supuesto. De hecho, también agradecer en la transmisión, creo que fue de retrovisor, hicieron aportaciones también económicas. Ay, muchas gracias. Y alguien, por ejemplo, dieron 500 pesos. Sí, de hecho, aquí lo apunté porque también agradezco. No es algo fácil. Andrea Kenia, gracias por haber dado esa cifra. Las otras 3 personas que también aportaron, muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden que no estamos en vivo, no podemos agradecérselos de vivo, porque hay gente que todavía piensa que estamos en retrovisor en vivo. Aunque pronto habrá un en vivo de retrovisor, sin duda alguna. O sea, ahorita sí estamos en vivo. En la disrupción, si ahorita ya es la tarde, ya no. Bueno, la tarde es 6 de la tarde. Cuando la disrupción está transmitiéndose en vivo dentro de la noticiera, nosotros estamos en vivo, ¿sí? Con un delay de 3 segundos. Sí. No sé. Cuando ya la disrupción se estrena fuera, en un bloque separado. Después de la hora de la comida, ya no estamos en vivo, ¿ok? Y retrovisor no ha sido en vivo, pero lo vamos a hacer en vivo. Sí, por supuesto. Sí, y siempre ponen, ¿es en vivo? No. Luis Felipe nos dice, Irán nos está mostrando a todos cuál es el camino para vencer al imperio. Cada quien en la medida de sus posibilidades, ¿no? Creo que lo que también es... porque también es muy digno, por ejemplo, que Ibrahim Traoré, el gobierno de Burkina Faso, se ha ofrecido a enviar militares a Irán.
con un país tan vapuleado, en los países más empobrecidos del planeta prácticamente, en el oeste de África, se ofrezca hacerlo. Eso también se reconoce. No tiene el mismo potencial tecnológico ni militar que Irán, pero están dispuestos a hacer algo y enfrentarse al imperio, como lo han hecho en contra de Francia y en contra de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y ahí volvemos a lo mismo, lo ocurrido en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En Venezuela es un país con una riqueza petrolera y también, a pesar que había un bloqueo, tenían la industria militar y las armas necesarias para defenderse. ¿Qué ocurrió? Y obviamente también viene obviamente sabotaje y sectores que están obviamente, que acabaron siendo comprados, obviamente de distintos niveles. Eso no lo lograron hacer en Irán. Bueno, sí lo lograron hacer hasta cierto punto en Irán. ¿Por qué? Porque lo que ocurre hace 3 semanas con estos mercenarios y paramilitares que se insertan dentro del suelo iraní, y además grupos también pagados a sueldo por parte del Mossad o la Agencia Central de Inteligencia, buscaban eso. No lo lograron, se pasa a la siguiente fase, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos viendo también una repetición de la agresión en contra de Irak 2003, la agresión en contra de Libia 2011 y la agresión en contra de Siria a partir del 2013 a 2024, cuando cae definitivamente el gobierno de la República Árabe Siria. Solamente que, a diferencia de esos 3 casos mencionados, Irán no es esos 3 países. Es un país mucho más potente, una milicia mucho más potente y una tecnología y una diversificación económica también muy importante, ¿no? Es la gran diferencia. Aún hay esperanza con Irán, ¿no? O sea, sí es un faro ahora de esperanza. Claro, aún hay esperanza con Irán, aún hay esperanza con Palestina, con Venezuela. Con Venezuela lo remarco. Sí, claro, en Venezuela aún hay esperanza. Y al igual en Cuba. Y corresponde justamente si las últimas líneas de defensa de todos los países no necesariamente es el gobierno, son los pueblos. Uh-huh. Y que no quede duda que tanto en Palestina como en cualquier otro contexto, como el iraní o el venezolano, el pueblo pues, tendrá que tomar cartas en el asunto si el imperio pues intenta lograr su cometido, ¿no? Ay, aquí Félix nos dice, varios retrovisores, Cristian, por favor. Pero 1 por día, oiga, ¿no? Sí, no, a la semana quieren, nos han dicho muchas veces que 2 a la semana. Pero eso sí podría ser más adelante, vamos a ver. Es que justamente cuando vienen estos momentos, estos procesos, estos momentos en el proceso, por ejemplo Irán, a mí me resulta casi imposible hacer cualquier cosa. Porque estás en todos lados. Sí, o sea, ya ni siquiera dar entrevistas o hacer programas. Vivir, Carolina, no puedo vivir. ¡Déjenme vivir! ¿Quién te manda? ¿Quién te manda a tener tanta inteligencia? Bueno, tú también ayer estuviste ahí. Ay, no, pero... ¿Y cómo estuvo la presencia de la gente en...? Chido, la verdad ¿Sí? es que sí. Más mujeres que hombres, siempre me pone muy varones. Nerviosa. Sí. Bueno, más o menos, yo creo que un poquito más mujeres. Siempre me pongo muy nerviosa, pero la gente... Ya nos faltaba que pusieran en el chat, ¿dónde está Nader? En el 8M además, ¿no? Pues ayer también me preguntaban por ti. No, pero no puedo, no, eso es una vulgaridad que hubiera hecho. Como el sujeto que entró en una de las marchas. Ay, qué horror. No, ese afán de protagonismo. Va con la novia y se pone, creo que así se escribe, de que yo callo mientras... Ay, no. Y luego la ex llega y le evidencia que es un deudor alimenticio. ¡No! Ay, pero ¿por qué eso? A ver. No sé qué afán de... Ok, si callas, pues no vayas, tan sencillo. ¿Para qué vas? No, primero que pague, que no sea un deudor sí, que pague, alimentario. obviamente, que se haga responsable del vástago que tiene. Su hijo. ¿Vástago? Sí, pero suena feo vástago. Ajá. Bueno, de su engendro. ¿También suena feo? Sí. Su criatura. Su hijo. Su hijo. Su descendencia. Su hijo. Su genealogía. Bueno, su hijo, que se haga responsable de eso. Y en segundo lugar, que no vaya. Es ese afán de como bien vulgar y chafa de protagonismo, ¿no? Sí. ¿Y por qué desnudo? No sé, en fin. Bueno, lo bueno es que también la novia ahí lo sacó. Entonces, ojalá ya... Que reflexione y pague. También. Pues sí. Acá nos manda una aportación, Jorge. Y gracias, muchas Jorge. Gracias por tu aportación. Nos dice, Venezuela tiene que bloquear su petróleo cerrando sus pozos para que el plan de Estados Unidos de detenerlo para que no les afecte Medio Oriente no funcione. Muchas gracias. ¿Jorge? Es que no alcanzo a ver. Sí, Jorge Gómez. ¿Por dónde empiezo a explicarte lo que está ocurriendo en Venezuela? Sí, de hecho, vuelvo a lo mismo, ¿no? Fue ese sí es un plan. Uh-huh. Porque no podía venir la agresión en contra de Irán antes que la de Venezuela. Tenían que asegurar los yacimientos de hidrocarburos de Venezuela antes de la posibilidad de que se cerrara el estrecho de Hormuz. Uh-huh. Hubiera sido interesante si Venezuela hubiera cerrado los yacimientos, o sea, Maracaibo, el acceso a Maracaibo, a la faja del Orinoco, la cierran Hormuz, cierra Bab el Mandeb, y Rusia con sus hidrocarburos, ¿qué hubieran hecho?
hubieran perdido el 80% de los hidrocarburos del planeta. Y ahora, eso no es una avería, de hecho bajó el precio, ahorita lo comprobé, estaba en 115 el barril, ahorita lo bajaron a 99, creo que ya volvió a subir a 105, algo así. Porque justamente Europa sacó sus barriles que tiene guardaditos, sus reservas, pero nada más las pierde Europa, ahí va a haber un problema, ¿no? Porque Europa, inmóvil. Ahora van a saber lo que es ser una península asiática marginal, para quien diga que no son una península asiática marginal. ¿Y eso puede pasar pronto? Yo le echo, no sé, depende, no sé cuánto, los países cuánto tengan, cada país tiene distintos reservas. Hay unos que están mejor librados que otros. Noruega, por ejemplo. Noruega tiene una industria petrolera, son de los pocos países europeos que tienen yacimientos. En el Mar del Norte, por ejemplo, ¿no? Pero, Venezuela será un tema que tenemos que hablar largo y tendido. Pero también yo le estoy dando tiempo al tiempo. No, yo no me voy a aventurar a dar declaraciones. Vaya, como las he leído muchos, ¿no? Que estoy decepcionado de algunas cosas, sí, sin duda alguna lo estoy. Y preocupado, por supuesto, también, ¿no? Bueno, acá nos dice Chelios, los amo. Por chavos como ustedes, qué esperanza. Nos dice chavos. Gracias. Que me considere chavo a los 43 años es un triunfo. Bueno, yo sí, no. Más. Bueno, yo si hubiéramos vivido sí, está chava. Si hubiéramos vivido hace 2000 años, ya seríamos abuelos, de hecho, ¿no? Yo a mis 43 ya sería un anciano. Sí, yo también. El estándar de vida y de longevidad en ese momento no era muy largo, que digamos. Dice aquí, ¿qué? falta que nos hable de la reunión de Trump con, no voy a decir esa palabra, pero sí, ¿Qué los vasallos de Latinoamérica. Eso lo vamos a ver en retrovisor. En retrovisor lo vamos a hablar. Y está conectado, a fin de cuentas. También tendremos que hablar de la agresión en contra de Irán. Porque cipayos no nada más hay en América Latina. Pregúntale a Narendra Modi, por ejemplo. Dice aquí Liliana Orla Carolina Cristian, equipo de Chamuco Media, gracias por toda esta cátedra. ¿Cómo podemos desde nuestra trinchera atacar al imperialismo? No, pues en primera protestar, correr la voz, visibilizar entre sus seres queridos, familiares, amigos, conocidos, lo que esté ocurriendo. Incomodar en las cenas. Incomodar en las cenas. Los desayunos. Si no hay cena, porque ahorita para Navidad falta mucho. Entonces... Pero ya vendrá Semana Santa. En esta cuaresma, destruye a su familia. No destruya. Puede ocurrir. Generalmente sí. no acaban bien. Hay que asumir la responsabilidad de ello, ¿no? Estamos bien en cuanto a nuestra conciencia y nuestra información y conocimiento, pues puede que nuestras relaciones... Yo he terminado relaciones familiares por ello. ¿Sí? Sí, claro. Y estoy totalmente bien con ello, sin duda. Pero también puedes seguramente concientizarles. Ah, sí, claro, lo puedes hacer, por supuesto, ¿no? Pero es más difícil. Acá nos dice Félix, varios retrovisores acerca del fundamentalismo cristiano protestante, que la semana pasada vimos ahí a estos rezando en torno a Donald. Eso es un tema que también hay que... A ver, hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? De los cristianos sionistas en Estados Unidos, en América Latina, las iglesias fundamentalistas. Lo hemos hecho muchas veces. Que cristianos unidos por Israel, incluso sectas coreanas y chinas vinculadas, bueno, chinas entre comillas, en la diáspora china vinculadas al ente sionista. Lo hemos hecho. Yo en mi propio canal y en mucho contenido que he hecho me he metido en ello, porque sí son un motor. El sionismo no nada más es eso, el sionismo tiene varias variantes también, ¿no? Y varias facetas. Y el sionismo lo comienzan cristianos. El sionismo comenzó en Inglaterra protestante en el siglo XVII, antes del judaísmo además, ¿no? La semana pasada veíamos como estas críticas en torno a lo que ellos llaman el fanatismo religioso en Irán, pero creo que, y justo por también lo que hemos hablado, no, además de, pues sí, tal vez una lectura hipócrita sobre el fanatismo religioso, pero nos has hablado sobre el utilitarismo pues que tienen estas prácticas y la manera propagandística en la que se venden, pero yo creo que sí estaría bueno volverlo a revisar. Son espectaculares. De hecho, luego voy a compartir unos videos, luego. Porque luego, ¿qué fecha, hora? Porque el jueves los comparto. De lo que yo vi en Teherán y luego también en Irak, en Karbala y en Nayaf. En cuanto a estos rituales que hacen los chiíes, es espectacular. Ahí te das cuenta de que no importa cuál sea la amenaza, ellos van a estar ahí. O sea, que tiene pros y contras, obviamente, ¿no? Porque a veces también la fe, algunos dirán fanatismo hasta cierto punto, pues ensombrece a veces el juicio también, ¿no? Aunque a veces no necesariamente ensombrece el juicio, de hecho lo encamina hacia algo, ¿no? Y es muy, muy interesante. O sea, lo que yo vi en Nayaf, más que en Teherán, en Irak, más que en Irán, en Irak lo vi, en Karbala es espectacular.
O sea, impresionante. Que no, en el contexto cristiano no estamos excluidos de eso. No. Lo que pasa es que también la secularización de los últimos 200 años ha ensombrecido esas cosas. Pero ahorita de hecho, lo que acaba de ocurrir en Líbano, al sur del Líbano, con el asesinato de este cura maronita, los maronitas son católicos. Uh-huh. Lo que pasa es que el rito maronita es distinto al rito latino, un poquito, porque les permiten dar la misa, por ejemplo, en árabe o en arameo, y porque tienen ciertas instituciones que no tienen la Iglesia Apostólica Romana, pero está incorporada al Vaticano, no es como otras iglesias que son independientes. Bueno, es una provocación en contra de los católicos, obviamente, y en contra de los cristianos en Líbano, porque lo puedo decir sin ningún tapujo, y de hecho yo creo que cada vez es más claro que hay una animadversión, además de los musulmanes, que eso es obvio, porque la idea de Occidente es islamófoba desde sus inicios, pero también incluso de las iglesias católicas tradicionales, las iglesias católicas y las ortodoxias, por parte del cristianismo protestante. O sea, fundamentalista, que de hecho ya hay iglesias en Estados Unidos que rechazan los textos los textos neotestamentarios, o sea, los 4 evangelios canónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en sí ya no son cristianas. Pues son iglesias judaizantes. Uh-huh. Porque si no aceptan los textos canónicos, o sea, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, uh-huh, ahora solo se van a quedar con la narrativa de la iglesia. Y ni siquiera ya los textos veterotestamentarios de la iglesia católica, de las iglesias cristianas, sino los textos de la Torá, nada más. O sea, son iglesias cristianas evangélicas, fundamentalistas y judaizantes, lo cual, tanto en la ortodoxia como incluso en el protestantismo, se considera como, ¿cuál es esa palabra? Ah, claro, herejía. Yo creo que un retrovisor estaría bueno para todo. Sí, claro. Oigan, nos están mandando muchas aportaciones. Muchas gracias. Acá Nani ya había leído su comentario antes de la aportación, y aquí nos decía, hablaron de la reunión con voy a decir, popo latina, porque la otra palabra no. Pero retrovisor va a ser sobre esto. Sí. Excrescencia. Sí, la excrescencia. Marco nos manda 500. Wow. Desde Tijuana, Marco. Un saludo muchas gracias. a Tijuana. Que Marco está, mira, siempre al tiro, desde las 11 de la mañana aquí siempre presente. Gracias. Desde Tijuana. El lugar de la mejor birria, lo siento para todo el centro y occidente de México, la mejor birria que he probado, la probé en Tijuana. Que nos invita a Tijuana, Marco. Es increíble Tijuana. Y hay que hacer un retrovisor desde Tijuana. Y ahí el mal que tengo en la rodilla, de hecho me lo hice en Tijuana. Porque estabas jugando. Había una rayuela pintada en el muro, en el que está en el Pacífico, en la costa, en playas de Tijuana. Que no necesariamente está muy cerquita de Tijuana, está retirado. Y había una rayuela a favor de Palestina. Entonces me pongo a brincar y en el último, pum, vale, ya no me levanté. Uh-huh. Pero sí, a mí me gusta mucho Tijuana. Un saludo a todo. Y a Mexicali también y a todo el norte. Y muchas gracias, Marco, por tu aportación. Un saludo a todo el norte de México, excepto a Nueva Texas. Nueva Texas. También acá, es que nos dejaron más. ¿Quién sabe dónde es Nueva Texas? Dice Shadow Dancer, que también nos mandó una aportación. Muchas gracias. Nos dice, muchas gracias por hacernos tomar conciencia. Pregunta, ¿es posible escapar al capitalismo? Sí. ¿Cómo? Pues renunciando justamente, creando, pues por ejemplo, autonomías, economías sustentables locales, colectivizando tu fábrica, declarando una guerra de clases en contra del patronato y la cúpula. Pero es más difícil, ¿no? El problema no es tanto escapar al capitalismo, son las medidas punitivas que te tienen reservados por eso. O también, ya en algo más personal, asumir la responsabilidad de escapar al capitalismo. No es sencillo hacerlo en un mundo en el que el capitalismo lo toca casi absolutamente todo, ¿no? Hasta la subjetividad. Obviamente te buscan castigar y llevar al ostracismo. Pues pregunten en Cherán, por ejemplo, ¿no? Cherán, aunque no ha habido una declaración abierta de rechazo al capitalismo, pues se alejan del capitalismo en el contexto zapatista, las autonomías, Cuba, desde el modelo socialista. Uh-huh. No es sencillo, pero de que se puede, se puede. Uh-huh. Y a lo mejor también el primer paso justo es concientizar cuáles son. O sea, China no es lo que es hoy si no hubiera habido un Mao Zedong que se enfrentó tanto a la monarquía, luego al Kuomintang, a los nacionalistas, a los fascistas como Chiang Kai-shek, al imperio. O sea, no fue fácil. ¿Han oído hablar de la larga marcha? ¿No has oído? Bueno, Mao, ¿cuántos kilómetros caminaron? 4,000 kilómetros, algo así.
Y aún así vencieron. Y pues, China es lo que es hoy por ello. Pero pues es una construcción no de una sola persona. Para bien o para mal, generalmente para bien, vivimos en sociedad. Solos no podemos. O sea, ¿podemos renunciar al capitalismo solos? Sí. Pero creo que es más sencillo en conjunto y es necesario que sea en conjunto. Porque además la idea de que no, o que cómo vas a o dar la lucha contra el capitalismo si estás viendo esto desde esta plataforma o tu teléfono celular. Eso no tiene que ver. Son varios argumentos, o sea, ¿no? ¿Quién produce las cosas? ¿Quién produce un celular? La fuerza de trabajo de los La fuerza de trabajo de los trabajadores. Lo importante es socializar y colectivizar y cuando se crea un estado obrero, pues nacionalizar esa producción, ¿no? Que sea de la misma población. O sea, pues esa es esta idea, ¿no? El terror. Socialistas con cosas. Bueno, y eso es lo primero que tienen que decir cuando les pregunten, les digan esa estupidez. Y luego decir, ok, bueno, ¿quién cree? ¿Cuál fue? ¿Dónde se asentaron el desarrollo del Internet y la telefonía celular? En la Unión Soviética. Igual, por ejemplo, los islamófobos. ¿Te gusta? ¿Defiendes a la cultura islámica? Tú también utilizas sus números, ¿no? Los números arábigos, surgidos en la India, desarrollados en el mundo islámico, en la edad de oro del Islam, y llegados a Occidente. Yo no te veo escribiendo con números romanos. Entonces, ¿odias a China? Ok. Entonces, ¿estás con tu papiro? ¿Estás con tu papiro o estás utilizando papel? Invención china. La humanidad, las cosas son resultado de siglos y siglos de cooperación y de encuentros tecnológicos y culturales. Vaya, cuando se inventó la escritura era para todos, es una fase más. Todos los desarrollos que se han dado en el capitalismo, en el feudalismo, en el socialismo, son para toda la humanidad. Se dan en determinados contextos, pero el hombre se apropia de ellos, a fin de cuentas, ¿no? La humanidad en su conjunto. Ya tienen que contestar. Por lo menos 3 respuestas ya tienen. En China, por ejemplo, ¿no? En China están como en el año 3000. Dices que con el sol... El sol artificial. Bueno, no sé si también se dirigía un poco la pregunta como a decisiones personales, pero tal vez sí, en esa lucha también contra el imperio y la colonización incluso también individual. Sí, o sea, entender qué es lo que consumimos, por ejemplo, ¿no? O quién lo produce, o por qué lo producen, cómo es la cadena de abastecimiento, se han realizado ecocidios para extraer esto. O sea, la historia de esta, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde se saca el oro? Los superconductores, el litio de la batería, los hidrocarburos para el plástico, etcétera, ¿no? O sea, es que también estamos alejados. Es como la historia, ¿no? De los últimos 2000 años. Nos alejan de lo feo, siempre, para que no hagamos preguntas, ni desafiemos eso. Por eso, siempre en las ciudades, las necrópolis, los cementerios están fuera, las plantas químicas están fuera, la muerte está fuera, lo feo está fuera, la pobreza se oculta, la pobreza se disfraza. ¿Te pinto murales? ¿Llenamos de colores tu favela? Hay que ocultarlo, o que la gente no lo vea, o camuflarlo, por ejemplo. Camuflarlo se dice, mimetizarlo. Entonces, lo mismo ocurre con el capitalismo. ¿Cómo opera el capitalismo? ¿Cómo operan las multinacionales? ¿De dónde viene el café que te estás comiendo? ¿Ese diamante que le diste a tu esposa es diamante de sangre de Botsuana o de Sierra Leona? De hecho, como se están visibilizando tantas cosas. Ya hemos hablado también por ejemplo, en Cosmódromo de ello. Román es testigo. Román puede testificar. El oro, porque Emiratos Árabes Unidos, concretamente Abu Dhabi más que Dubái, si no me equivoco, es centro de venta de oro a nivel global. Pero obviamente Emiratos Árabes Unidos no tiene minas de oro. ¿De dónde se saca todo ese oro? De África, de Sudán, de Sierra Leona, de la República Democrática del Congo, asediados por, pues, obviamente, la irrupción y el genocidio por parte de Occidente, ¿no? Los diamantes. ¿Cuál es el mayor mercado de diamantes? No es Ámsterdam. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Vienen de África. ¿Pero dónde se venden? ¿Dónde se controlan? En Tel Aviv. ¿Los sionistas tienen minas de diamantes en Palestina? Por supuesto que no. Hay un mercado de diamantes de sangre de todo el continente africano. Por eso, históricamente, tuvieron excelentes relaciones los racistas boer afrikaner, neerlandeses, con los sionistas. Era el único país que mantenía relaciones con el ente sionista, país entre comillas, que tenía relaciones con Sudáfrica por los diamantes de sangre, ¿no? Conocer eso es importante. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el litio? Hace poco murió un fotógrafo llamado Sebastião Salgado. Sebastião Salgado era brasileiro
y tiene unas fotos brutales de la extracción, creo que de oro, en las minas de oro de Brasil, de Minas Gerais y todo. No, por eso se llama Minas Gerais, además, ¿no? Del estado brasileiro, espectaculares. Y de pronto, cuando la gente vio eso, dijo, caray, o sea, todo para extraer esto, o sea, esta porquería. Y ese es el mundo en el que vivimos, un mundo que nos ocultan siempre, los medios, y porque es necesario ocultar. O sea, si el mundo conociera lo que hace el sionismo, Israel o Estados Unidos en contra de los seres humanos, incluso podemos decir que la Hasbara, el discurso se hubiera derrumbado mucho antes. Pero la gente no sabe también. O sea, tiene mucho que ver con el poder de los medios y los conglomerados mediáticos y pues también entender que la gente, lo que siempre decimos, no, la gente no puede, alguien que trabaja 12 horas al día, 7 días a la semana, no le puedes pedir que busque fuentes alternativas de información. Claro. Y eso nos corresponde a nosotros, como divulgadores o comunicadores o lo que sea, porque pues esa gente pues, tiene que sobrevivir. Y lo único que quieren hacer los domingos en la tarde en su casa es nada, ver idioteces. Y esas idioteces también. Que son necesarias, el ocio y lo lúdico. Ajá, pero puestas ahí y puestas tan accesibles, igual que toda la propaganda, la mercadotecnia del consumo, precisamente, por parte del capital de... Eso, como un negocio redondo también. Sí, claro. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.